¿Qué tal, familia? Es un gusto poder saludarles nuevamente a través de estos medios y de todo corazón espero que en este día Dios pueda traer una revelación de su corazón para nuestras vidas. Estamos en un tiempo donde el mundo cada vez tiene menos esperanzas de un futuro. Hay tantas cosas que nos han bombardeado y tantas cosas que han venido a robar de alguna manera esa esperanza, esas buenas noticias, que el mundo en términos generales está cada vez esperando más malas noticias que buenas noticias. Yo en lo personal, desde hace muchos años, decidí el no ver noticias, no ver noticieros. ¿Y cuál es la razón por la cual no veo noticias? Porque solo son noticias malas. Hace años, de repente, recuerdo muy bien que antes de ir a estudiar, regularmente en mi casa estaba la televisión puesta y estaban las noticias porque era la hora del noticiero. Pero muchas veces, o la gran mayoría, son noticias malas. Son noticias amarillistas, como le dicen, que solo son cosas malas, que accidentes, que muertos, que secuestros, que otra ola de delincuencia y puras malas noticias. Y yo en algún momento dije, ¿para qué vemos estas noticias si en realidad lo que hacen es incluso hasta ponernos como depresivos, ¿verdad? Porque son puras malas noticias. Entonces yo desde hace muchos años no veo noticias. Al menos no veo noticias del tipo que transmiten en televisión. Pero sí me gusta estar enterado de qué está pasando en el mundo. Y algo muy interesante es que el mundo cada vez tiene menos esperanzas de algo bueno, de algo que realmente les infunda vida y que les infunda motivación para continuar adelante. Y creo que definitivamente la respuesta es Dios para nuestras vidas. Y hoy quiero platicarte un poquito respecto a esa luz que en algún momento vino al mundo y que vino a alumbrarnos y que vino a iluminarnos y que vino a llamarnos a que también seamos personas que prediquen y que hablen de esa luz. Algo que en lo personal Dios estaba trayendo a mi memoria es entender que mucho de las pasiones o de los sueños que tenemos nosotros tienen que ver con lo que nuestros padres reflejaban o nos transmitían. Yo sé que hay niños, por ejemplo, que son apasionados por el fútbol, y que cuando ven al equipo que también a su papá le agrada regularmente, son apasionados y quieren ir al estadio o quieren sentarse a ver un partido, quieren hacer esto, quieren hacer lo otro. En mi caso no sucedió, a mi papá no le gustaba el fútbol, así que yo nunca me apasioné por el fútbol. Y puedo ver un partido, si algunos amigos me invitan a ver un partido, creo que puedo ver el partido y pasármela bien, pero no voy a buscar el tiempo o apartar el tiempo para ver un partido de fútbol, porque en el corazón de mi papá tampoco estaba esa pasión de ver un partido de fútbol. Por lo mismo, esa pasión nunca fue transmitida a mi vida o a mi corazón. Betel sí es más apasionada, mi hermana, con el fútbol, pero ella ya lo buscó por sus medios. Pero regularmente uno recibe pasiones respecto a la pasión que está en el corazón de los papás. Yo algo que sí recuerdo mucho, y ahí sí a mí me gusta, es el tema de la comedia. Siempre me gustó la comedia y yo veía que a mi papá también le gustaba mucho la comedia. Mi papá miraba muchos programas de comedia, le gustaban muchas películas de las viejitas sanas de comedia como Cantinflas, entre otras. Yo miraba que ese era el momento en el que él se reía y se la pasaba bien, y a mí también regularmente me gusta mucho la comedia sana y la comedia que te permite reír. Yo estoy seguro que esas cosas se transmiten a través de pasar tiempos padre e hijo. Y algo que Dios me hablaba en este tiempo en relación a estas pláticas que hemos estado escuchando respecto a evangelismo es que cuando tú pasas tiempo con papá, la pasión de su corazón se transmite a tu corazón. En realidad, cuando nos ponemos a pensar, bueno, ¿por qué Dios envió a su hijo al mundo? Y recordamos siempre el famoso versículo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. La pasión de Dios en enviar a su Hijo a la tierra era para anunciarles y contarles que había una esperanza eterna en Él, que Dios no se había olvidado de la humanidad y que quería reconciliar al hombre con Dios a través de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros entendemos que el deseo del corazón del Padre era salvarnos, era el mostrarnos, darnos una esperanza, el enseñarnos que había una luz para nuestras vidas, nos permite preguntarnos, ¿será que así como el Padre tuvo esa pasión para enviar a su Hijo unigénito por salvación nuestra, tenemos esa misma pasión nosotros por contarle al mundo ese mensaje que en algún momento nosotros recibimos a través de alguien? Y yo te hago esa pregunta hoy, ¿será que está esa pasión? Y si no está, ¿por qué no está? Yo creo que algo clave en nuestras vidas es el tiempo que nosotros pasamos con papá. Y cuando nosotros pasamos tiempo con papá Dios, empiezan a transmitirse mensajes de pasión respecto a su corazón. Algo que yo de verdad he estado orando mucho a nuestro Dios es: Señor, yo quiero hacer realmente lo que tú quieres que yo haga. No solamente hacer cosas buenas por hacerlas, sino hacer exactamente las cosas que tú quieres que yo haga. Y algo que yo estudiando a través de, al final, ¿qué es evangelismo? Porque hemos escuchado, y para los que somos hijos de Dios, creo que tenemos claro que tenemos que evangelizar. Pero al final, ¿qué es evangelismo? Y evangelismo parte de las traducciones o realmente lo que significa son buenas nuevas. Significa un mensaje feliz, algo que da una esperanza. Por eso cuando vemos los evangelios, que son los 4, ¿verdad? Estos evangelios lo que nos muestran es cómo Jesús en alguna manera vino a anunciar un mensaje de esperanza. Y es interesante cómo Jesús en Mateo 4 inicia su ministerio. ¿Y cuándo inicia el ministerio Jesús? Cuando Juan es puesto en la cárcel. Y dice en Mateo 4, versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No sé si alguna vez tú has caminado en un lugar oscuro. Puede ser incluso tu casa. Yo he tenido muchas, con mi familia nos gustaba mucho aventurarnos y hacer viajes a veces que nos llevaban a ciertas aventuras. Recuerdo muy bien que uno de los viajes que hicimos como familia fue a la casa de mi abuela paterna, de mis abuelos paternos, y esa vez no sé por qué razón íbamos algo tarde, no íbamos en vehículos, sino que íbamos en bus, y el bus nos dejaba en cierta parte y luego ahí teníamos que pedir jalón para llegar a otra parte, y luego en esta otra parte ya no encontramos jalón para llegar a la casa de la abuela, pero mi papá conocía muy bien dónde había crecido, dijo: no, vamos a irnos por este camino, y nos entró la noche. Gracias a Dios esa noche había luna llena, entonces no nos fue tan difícil el poder caminar en el camino que estaba. Pero ¿qué hubiese pasado si no hubiese luna llena? Y no es que eso fue hace años, no eran muy de moda. Bueno, yo creo que ni existían en ese tiempo estos smartphones. No es como ahora se va la luz o algo por el estilo. ¿Qué es lo primero que hace uno? Saca su celular y enciende pues la luz del celular. Pero en ese tiempo no cargábamos linternas o luz y tuvimos que guiarnos a través de la luz de la luna. Pero cuando tú estás en tinieblas y en oscuridad, muchas veces no sabes hacia dónde ir. Muchas veces estás confundido. ¿Y dónde estará esto? ¿Dónde estará lo otro? O no sé si alguna vez has buscado algo en la oscuridad. Es muy difícil encontrarlo. Y a veces cuando vienes y enciendes la luz, te das cuenta que ahí lo tenías casi que enfrente. La luz nos permite encontrar ese camino por el cual debemos de ir.
ese camino seguro, porque caminos hay muchos. El punto es encontrar ese camino seguro. Y eso es lo que vino a hacer Jesús a la tierra, a mostrarnos el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesús vino a enseñarnos el camino para poder llegar hacia el Padre. Y por eso entendemos que hemos sido nosotros también, como hijos de Dios, hermanos de Jesús, llamados a proclamar ese camino, a anunciarle a la gente cómo llegar hacia el Padre y cómo encontrar esa esperanza eterna. Primera de Pedro 2:9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuevamente volvemos a escuchar el tema de la luz que es Dios. Y vemos cómo Él nos llamó, ¿para qué? Para que proclamemos lo maravilloso que es Dios. ¿Hace cuánto de repente no hacemos un comentario como: cuán bueno es Dios? O qué hermoso es mi papá. Cuán grande es Dios. No sé qué tantas cosas puedes decir. Cuán fiel es mi padre. O sea, tantas cosas que podemos decir de lo que hemos experimentado, pero muchas veces creo que nos las reservamos más de lo necesario. Pero el Señor nos llamó a anunciarlas. Y en Efesios 5 dice: porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que agrada a Dios. Ahora nosotros, así como Dios es luz, somos hijos de la luz, y por eso nos llama a que vivamos como hijos de luz. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate, tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Algo que este mundo definitivamente está necesitando es que Cristo le alumbre. Algo que el Señor le está llamándonos a hacer es llevar esa luz que mora en nosotros hacia el mundo, porque ahora somos hijos de la luz. Y la luz permite a otros poder ver el camino, poder encontrar aquello que están buscando. Hay una necesidad que nadie más puede suplir, y esa es la necesidad de Dios en nuestras vidas. Saben, el mundo anda buscando suplir una necesidad esencial con un montón de cosas, con riquezas, con excesos, con vicios, con tanta cosa, pero nunca son saciados, porque la única forma de saciar lo que Dios puede llenar es únicamente a través de Dios. Y ese mensaje de buenas nuevas que Jesús inició en su ministerio anunciando es el mismo que debemos de anunciar. Alégrense, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ahora está presente y quiere estar cerca de nosotros. Y esto me lleva a recordar un pasaje en el libro de Ezequiel. Y en este libro hay un pasaje que habla de una cuestión bien gráfica que le pasó a Ezequiel, y yo quiero leérselos. En Ezequiel 37 y desde el inicio dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Algo interesante de esto es que Ezequiel utilizó su boca para poder profetizar, su boca para poder hablar, ¿qué? Y dice aquí: palabra de Dios. Muchas veces como que siento yo que hacemos muy místico el tema del tema de profetizar, pero en realidad todos hemos sido llamados a profetizar,
¿Y qué es profetizar? Es hablar palabra de Dios, es hablar vida, es hablar aquello que Dios quiere transmitir, ese mensaje que quiere transmitir a otras personas. Y para mí, cuando yo leo lo que está aquí en Ezequiel, definitivamente se me viene a la mente, mi mundo está en esa manera. Cuando yo escucho a las personas y veo lo que está pasando en diferentes lugares, me doy cuenta de que hay muchos huesos secos. Hay gente que está incluso durmiendo. Y por eso leíamos anteriormente algo que vamos a leer al final, que está en Isaías: despiértate tú que duermes y te alumbrará la luz del Señor. Hemos sido llamados a profetizar. Y viene Ezequiel en el versículo 7 y dice: profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había entre ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pieles, y un ejército grande en extremo. Fue algo impresionante lo que pasó en ese momento. Y yo creo que el Señor definitivamente nos está llamando en este tiempo a que de alguna manera, así como a Ezequiel se le fue ordenado que hablara palabra de Dios, tú y yo hemos sido llamados a hablar palabra de Dios, a anunciar esas buenas nuevas. Te aseguro que hay muchas personas que están secas y están tan necesitadas de Dios que no saben cómo suplir esa necesidad, y tal vez lo están buscando por otras formas, otras maneras, pero la única manera de suplir la necesidad de Dios es a través de la llenura de Dios. Y esto tiene que ver con nuestro llamado. Yo creo firmemente en lo que dice Marcos 16:15, y esto es algo que Dios le dijo a sus discípulos, y nosotros como discípulos también de Cristo nos lo dice en esta mañana. Les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Empezaba hablándoles un poquito de esa pasión que se transmite entre un padre y un hijo cuando conviven y tienen tiempos de calidad, tienen tiempos importantes. Yo creo definitivamente que el corazón de Dios está apasionado por alcanzar a aquellos que aún no le conocen. Dice la palabra que ¿cómo van a creer aquellos de algo que no han oído? Hay personas que no han escuchado del amor de Dios. Hay personas que no saben quién es Dios. Y ese es parte de nuestro llamado como hijos de luz. El poder llevar ese mensaje que en algún momento fue llevado hacia nosotros y que nos permitió ir de las tinieblas hacia su luz admirable. Y yo quiero animarte a que no dudes que tienes algo que compartir. Algunas veces pensamos que el evangelismo es solo para el evangelista, ¿verdad? No, él tiene el ministerio y pueda que ese sea lo fuerte en su llamado en el Señor, pero todos hemos sido llamados para actuar como el Hijo de Dios, Jesús, y ahora nosotros también sus hijos, ser imitadores de Él, ser imitadores de Cristo. Y yo quiero leerte este versículo que me gusta mucho, Isaías 52:7, y esto es lo que Dios piensa de aquellos que llevan su mensaje. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Y hoy yo quiero animarnos a que no callemos, a que realmente seamos personas que en las oportunidades que tengamos podamos declarar con nuestra boca, porque nuestra boca tiene poder, que tenemos un Dios bueno, que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios que nos salva, que nos cuida, un Padre que está atento de nuestra persona y que en algún momento nos hizo entrar en esa luz admirable, y que no hay nada mejor que caminar con la luz, porque eso nos va a facilitar la vida, nos va a facilitar cumplir con el propósito por el cual hemos sido creados. Y hoy yo te animo a que lo mucho o lo poco que tú consideres que ya conoces del Señor,
lo puedas compartir con otros y que permitas que otras personas también disfruten de ese Padre bueno celestial que tenemos. Así que déjeme orar. Señor, gracias. Gracias te damos, Padre, en esta mañana, porque tú nos das esta oportunidad de conocer un poco más de tu palabra, de conocer un poco más de tu corazón. Señor, y estamos conscientes de que tu corazón arde por aquellos que aún no te conocen también. Señor, que cuando tú pensaste en enviar a tu Hijo, pensaste en mí, pensaste en todos nosotros, porque nos amas y querías reconciliarnos contigo. Así también yo oro para que nuestros corazones ardan por el poder llevar ese mensaje de salvación, esas buenas nuevas a aquellos que ya no tienen esperanza, a aquellos que de repente viven solo por existir, pero no tienen un propósito, un sentido. Y permítenos, Señor, que tu Espíritu Santo a través de nosotros pueda traer vida y pueda traer esa luz de parte de ti. Gracias porque tenemos la oportunidad de poder ser, Señor, colaboradores, Señor, mensajeros tuyos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un buen día. Bendiciones.